Lo que sí pudiera decirles es que a lo mejor sí tenemos una percepción diferente de la temperatura aquí en Guadalajara, pero por otras razones. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan sus abuelitos que sean de aquí de Guadalajara, Sí. y si les preguntan a ustedes cómo era el clima de Guadalajara hace 50 años, les van a decir que era un clima muy benigno, 25 grados centígrados por medio global, que la gente venía aquí porque era un clima perfecto. Pero fíjense bien, no es que hemos cambiado en realidad el clima, lo que hemos cambiado es el entorno. Hace 50 años no éramos 5 millones de personas viviendo en la zona metropolitana. Si acaso eran 500,000 personas y se me hace que estoy yendo grave. No teníamos el tamaño, la dimensión de la ciudad ha crecido, y si ha crecido la dimensión de la ciudad, pues tenemos mayor cantidad de automóviles, 1.700.000 automóviles rodando en esta ciudad. Imagínense la cantidad de calor que genera. No sé, 10.000 por ahí, 10.000 diferentes industrias distribuidas en toda la ciudad que utilizan energía y generan calor. 5 millones de personas que convivimos y que generamos calor. Un montón de calles con asfalto y con concreto hidráulico que no permiten la absorción de ese calor, sino que lo reflejan. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado el entorno. Y les digo esto porque en realidad si ustedes hicieran un experimento y agarraran y separaran, por ejemplo, en Avenida Juárez y 16 de septiembre, ¿cuánto tiempo durarían ahí aguantando a mediodía? No. Una hora cuando mucho. No, menos. Venimos de ahí ahorita. Venimos de ahí, estábamos. Venimos de ahí. ¿Cuánto creen que pueden aguantar? Unos 10, 15 15 minutos. Pero, ¿Qué pasa si les digo, váyanse a Colomos? No, pues todo el día aguantamos. ¿Y cambiamos de ciudad? No. No, bueno, sigue siendo la zona metropolitana. Entonces, debido al crecimiento de la población y me cayó menos vegetación, es el cambio climático. No. Digo, La variación de temperatura. sí, parece En realidad, creamos lo que se llaman las famosas islas de calor, que hay zonas en la ciudad que son bastante cálidas en comparación con otras. ¿Pero por qué? Por el entorno, por tanta gente, por tantos automóviles, por tanto movimiento, por tanto asfalto, por tanto concreto hidráulico. También podemos agregar esto, la falta de árboles en la ciudad. Claro. Entonces, si ustedes se fijan, lo que cambia es el entorno, no es tanto el clima. Porque si el clima cambiara, pues prácticamente en toda la ciudad tendríamos temperaturas muy altas y no soportaríamos estar en ningún lado. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos cambiado es el entorno. Obviamente también puede ser que parte del cambio climático ya esté afectando. Pero insisto, mientras no tengamos los elementos, no lo podemos afirmar categóricamente. Podemos decir que hay una alta probabilidad, pero hasta ahí. ¿Sí? Y ya, casi para terminar, no sé, puntos o consejos para uno como ciudadano. Hay muchos, fíjate que... O así por lo menos los más indispensables, ¿qué podemos hacer para ayudar? Creo que eso no me dejarán mentir, pero normalmente siempre tenemos la falsa creencia que los gobiernos son los que nos tienen que resolver los problemas. Y yo les pregunto, ¿quiénes contaminamos? ¿Quiénes provocamos el problema? Todos. Todos. Y entonces la solución, ¿quién debe ser? La ciudadanía. Todos. O sea, no podemos dejar la tarea a unos solos. Y en ese sentido, pues cualquiera de nosotros puede hacer un montón de cosas para tratar de disminuir ese problema y no nos va a costar absolutamente nada. Al contrario, nos va a dar beneficios desde el punto de vista económico. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos la mala costumbre de dejar prendida la televisión, el radio, los equipos electrónicos? Y ahí están trabajando sin que nadie los esté utilizando. ¿Qué estamos gastando? Energía. Y esa energía, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la electricidad con el cambio climático? Pues que desafortunadamente en este país el 90%, entre 80 y 90% de la electricidad que se produce Es la energía térmica. son termoeléctricas. ¿Qué quiere decir? Utilizan combustibles fósiles para generar electricidad. Entre más energía demande, más combustible genero, más gases de efecto invernadero y más problemas tenemos con el calentamiento global y el cambio climático. El agua no llega solita a su casa, ¿no? Tengo que bombearla. Sí. Y para bombearla necesito electricidad, y para la electricidad necesito una cadena. Entonces, si desperdicio agua, si no lo utilizo de manera eficiente, pues estoy generando una gran cantidad. ¿Qué quiere decir? Con que ahorre energía
tanto eléctrica como de cualquier otro tipo, con que ahorre agua, con que me abrigue bien cuando esté haciendo frío para no utilizar los sistemas de calefacción, cuando use ropa ligera para no utilizar los aires acondicionados, pues ya estoy de alguna manera contribuyendo. Otra muy importante, la vialidad. Yo creo que todos de nosotros nos transportamos ya sea en un sistema de transporte público o los que tenemos la fortuna de tener un auto, pues consumimos combustible fósil. Y no me dejarán mentir que hay mucha gente que simplemente por vanidad quiere traer la camioneta más grande porque eso me hace tener cierto estatus, ¿no? Sí. Y si tengo una camioneta de esas, muchas de las veces yo he visto señoras que traen camionetas de 8 cilindros y siempre andan solas. Es un desperdicio de energía, ¿no? Sí. Hay gente que quiere ir a las 2 cuadras a las tortillas o a la tienda en el carro, ¿sí? No compartimos el automóvil porque es mi auto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que empezar a cambiar ese tipo de hábitos para disminuir precisamente el consumo de energía. Y finalmente, pues, empezar a buscarle por las famosas energías renovables o energías alternativas. ¿Por qué? Porque además de eso, pues el petróleo se nos va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer después? Hablando sobre este tema, hay mucha gente ya grande que dice que ellos, ¿qué les importa si al fin y al cabo ellos se van a morir? Claro. Y es lo que también retrasa, ese tipo de ideas retrasa el cambio. Porque mucha gente dice, bueno, yo me voy a morir, que se jodan los que ven. Ese es un problema que tenemos como latinos en general y como mexicanos. Muchas veces nosotros, mientras satisfagamos nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras preferencias, nos importa que el mundo ruede. Y siempre pensamos de manera individual más que colectiva. Yo creo que tendría que ser al inverso. Tenemos que pensar más en la colectividad más que en la individualidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no somos ermitaños, vivimos en una sociedad y dependemos de esa sociedad para bien o para mal, pero al final de cuentas pues vivimos en sociedad. Y yo creo que sobre todo ustedes jóvenes y las demás generaciones que vienen debemos de empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi país? Muchas veces decimos, oigan, ¿y qué me da el país? Pues yo creo que sería al revés. Mucha gente dice, ¿qué hace mi país por mí? Al contrario, ¿qué puedo hacer yo por mi país para mejorar precisamente? No nada más este problema, sino una gran cantidad de problemas que tenemos. Pero yo creo que aquí tenemos un problema más que nada cultural. Si ustedes se fijan, estamos acostumbrados al soborno, al cochupa, al compadrazgo, al amiguismo, a la mordida, a todo ese tipo de cuestiones que al final de cuentas pues nos han provocado que seamos una cultura que estemos estancadas de alguna manera, ¿no? Y hay otro factor que desde mi punto de vista influye hoy en día mucho en ese tipo de cuestiones, que es la influencia de nuestro vecino del norte. No sé si alguno de sus abuelitos les haya platicado cómo era la vida ordinaria de ellos, en los cuales pues era una vida muy apegada a las costumbres, vamos a decir, españolas. Y hoy en día queremos parecernos cada vez más a nuestros primos del norte. Comemos lo mismo que ellos, comida chatarra, queremos ser consumistas como ellos, de comprar un celular cada cierto tiempo, aunque no lo necesite, como este ya está viejito, está muy feo, no lo quiero, ahora quiero otro porque es la moda, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pues contaminando. Si algo me da un servicio, pues lo voy a utilizar hasta que me deje de dar servicio, no simplemente por gusto. Y estamos copiando precisamente los patrones de comportamiento consumista de nuestro vecino del norte, y eso afecta de manera muy importante a nivel mundial. ¿Cuáles son las normas que se les aplican a las industrias para evitar esa emisión de gases tipo invernadero? Bueno, se supone que hay normatividades, cada país tiene su normatividad, y la normatividad, de las normatividades más estrictas, muchas gentes creemos que es la de Estados Unidos, que es la de la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pero hay algunas normas europeas que son mucho más estrictas en ese sentido, no nada más con las industrias, también con los vehículos automotores. Desafortunadamente nosotros no sé si no tengamos la capacidad, no tengamos más bien la claridad de elaborar nuestras propias normas, y siempre andamos copiando normas de otros países, y desafortunadamente esas normas son más laxas, o sea, tenemos más
permisibilidad que la industria contamine más a que los automóviles contaminen más, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues yo creo que tendríamos que ser un poquito más capaces de nosotros mismos, ya como una nación independiente, pues empezar a buscar nuestras propias normas de acuerdo a los objetivos que planteamos. Y yo creo que también aquí sería muy importante aclarar que muchas veces creemos que quien contamina más en este país, o al menos en esta ciudad, es la industria, y no es cierto. La industria, cuando mucho, contamina el 10%. ¿Saben quién contamina más en realidad? Nosotros. Los vehículos automotores. El 75% de la contaminación, al menos en esta ciudad, es producto de los vehículos automotores. Imagínense, somos 1.7 millones de autos rodando en esta ciudad y somos 5 millones de habitantes. Prácticamente hay un auto por cada 3, 4 automóviles. En la Ciudad de México creo que son el doble de automóviles, 3.5 millones de automóviles, pero ya son 22 millones de personas. O sea que en realidad contaminan menos que lo que estamos contaminando nosotros. Entonces yo creo que aquí habría que ponerse más las pilas con los vehículos automotores. No digo que con la industria no, también, pero ser un poquito más en los vehículos automotores, ¿no? Y para concluir, ¿algún comentario que usted quiera hacer para el público en general, para fomentar ese cuidado hacia el planeta? Yo creo que, insisto, el problema más importante que tenemos es un problema, primero, de información y segundo, un problema cultural. ¿Qué quiere decir? Que la gente no sabe. Hay mucha gente que hace una gran cantidad de actividades en el día y que sabe, o más bien que no sabe que está contaminando. En cambio, si se le informara, si se le dijera, todas esas actividades te generan todo este daño, pues al menos ya se lo pensarían. Yo no digo que no habrá gente que lo seguiría haciendo, claro que sí, pero ya sería negligencia, no desconocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta información llegue lo más posible a la mayoría de la población, pero de una manera objetiva, porque hay veces que los medios de comunicación lo hacen de una manera amarillista para alarmar y asustar, y creo que no es el objetivo, sino más bien de conocer para poder actuar. Y en segundo lugar, el programa cultural es que tenemos que empezar a cambiar nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes no me dejarán mentir, pero muchas veces pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que no somos coherentes. Entonces tenemos que empezar a cambiar precisamente nuestra cultura y nuestros hábitos para tratar de conservar este planeta, porque es el único que tenemos. Que yo sepa, no tenemos repuesto. Se han buscado en otras partes del universo y creo que encontraron uno como hace no sé cuántos miles de años luz, que es imposible que los vamos a poder alcanzar, que se supone tiene las condiciones muy similares a este planeta, pero hasta el momento ese es el único que sabemos que se puede dar la vida como la conocemos. Entonces, pues no nos queda más que cuidarlo y sobre todo heredárselo a las próximas generaciones en las mejores condiciones posibles. O sea, dejar de pensar de que yo estoy aquí y lo que viene en el futuro no me importa porque yo no estoy. Yo creo que es una manera muy retrógrada de pensar, ¿no? Tengo que pensar en satisfacer mis necesidades, pero dejar los suficientes recursos para que las generaciones que vienen puedan satisfacer también las de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.